Listo. Entonces, para la clase de hoy, entonces vamos a ver todo lo que son teoría de semiconductores. Vamos a empezar hablando desde la estructura cristalina de los elementos, o sea, una parte química. No podemos dejar aparte la parte química de la electrónica porque pues básicamente dependemos de ella. La naturaleza de los elementos es muy importante para nosotros. Entonces, voy a darles por acá una presentación que me parece un poquito más cómoda, ¿sí? Eh, Vamos a hablar en principio eh, de la diferencia que hay entre un aislante y un conductor y un semiconductor. Entonces, pues yo siempre abro la pregunta diciendo ¿qué es un elemento? ¿Qué es para ustedes un elemento semiconductor? En este caso, pues ahorita abrimos el debate, pero recuerden que un aislante es un elemento que básicamente no deja pasar electrones de un lado a otro. Y un conductor por defecto es un elemento que su resistencia, o sea, su impedancia en ohmios es casi que cero, ¿sí? Casi que cero, aunque no existe un conductor ideal y un aislante ideal. Voy a dejar en el foro por ahí una pregunta, y es ¿qué es el agua? ¿Qué sería el agua? ¿Un conductor o un aislante? Porque es en particular uno de los elementos más complicados de explicar en el sentido de los dos, ¿cierto? En ese doble sentido, aislante o conductor, ¿qué será? Entonces, bueno, por ahí voy a dejar en el foro. Un semiconductor, entonces, como su nombre lo dice, es como un elemento que está como en la mitad, pero esa mitad desde la parte química quiere decir que tiene 4 electrones en su capa de valencia. Entonces, todo dependería de la unión que tiene con respecto a otros elementos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar para empezar esta primera tabla. En esta tabla entonces habla de elementos, de la conductividad de un elemento, de algunos elementos y de la resistencia que tienen. No sé, me imagino que alcanzan a ver en esta parte de acá. El elemento que es más conductor, pues según los estudios, es la plata más que el oro, ¿sí? Eso también podríamos hablarlo en el debate, en el foro. Eh, Generalmente hablamos de que el oro es más conductor. Últimamente se ha comprobado que la plata. Entonces, la resistividad de la plata en este caso sería, solamente pensando en el cero, entonces sería casi cero, o sea que es un buen conductor, ¿sí? Y y con respecto a la conductividad, pues es mayor a todos estos elementos que hay acá. Es decir, que el elemento que sea menos conductor es a su vez el menos conductor, ¿sí? Este que está acá señalado es a su vez el más resistivo. Y el que es más conductor es el menos resistivo, ¿sí? Es decir, este va a dejar pasar todos los electrones y este no va a dejar pasar casi nada. Enfocándonos en esto, pues entonces, por ejemplo, una línea de alta podría estar construida o en oro o en plata, ¿cierto? O cuando son tarjetas especializadas, entonces tienen aleaciones entre plata y cobre, ¿cierto? Estaño plata, por ejemplo, es la soldadura que nos venden a nosotros en las distribuidoras de electrónicos, de elementos electrónicos. Voy a borrar los dibujos un momento. Y, eh, y bueno, entonces, aquí también entonces habla eh, la tabla de que hay una banda de conducción y una banda de valencia. Cuando esas dos capas se unen, se dice que los elementos son muy conductores, y cuando la banda se estrecha es muy conductora, y cuando se amplía son elementos que son muy resistivos. Los semiconductores tienen una propiedad especial en la cual los electrones saltan de un lado a otro, pero de un lado hacia acá no, depende de la polarización. Entonces, dice que en los metales la banda prohibida no existe, es decir, se unen las dos, ¿sí? Eh, que también se llama banda de empobrecimiento, ¿cierto? Región de empobrecimiento, por el cual los electrones pueden saltar libremente desde la banda de valencia a la banda de conducción. Listo, eso fue lo que yo acabo de explicar. Bien, y también quiero hacer énfasis en que las resistencias que nosotros nos venden
son resistencias de carbón. ¿Y por qué carbón? Pues entonces es otro debate, ¿cierto? Es otro debate. Espero que tengan en cuenta esas preguntas para que me las recuerden y las pongamos en el foro. ¿Por qué carbón y por qué no, por ejemplo, magnesio? ¿O por qué no cuarzo? ¿Por qué no grafito? ¿Por qué no madera seca? Sino carbón. Entonces, pues eso tiene una explicación y yo decía, en algunas veces se explicaba eh, como para ambientar la clase que no es más que porque cuando es tiempo caliente el chontaduro abunda y otras, y por ejemplo la papa no, ¿cierto? Entonces es algo como eso. Voy a, voy a ahorrar un poquito acá. Listo, pasemos a la otra diapositiva. Entonces, se especifica bien de que desde la estructura, desde la electronegatividad de cada componente, un aislante, ¿sí? Así como lo vemos aquí, entonces tiene una banda de conducción y una banda de valencia, o sea, una zona de empobrecimiento mucho más grande, ¿sí? Sería todo esto. Los electrones, que son estos negativos, no podrían llegar a lo que son los huecos, ¿sí? Resulta que la parte, lo hablo de una vez, yo esperaría de que la parte negativa del átomo entonces va a ser los electrones y la parte positiva no es ni el protón ni el neutrón, nada de eso. Los elementos que se mueven son los electrones y se mueven desde la capa de valencia hacia otra capa de valencia de otro átomo. Pero aquí lo que reciben son huecos, se denominan son huecos, es decir, electrones que van a pasar desde un punto hacia otro. ¿Y quién los recibe? Los huecos. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver otra imagen un poquito más explícita con respecto a eso. Entonces un aislante, la zona de empobrecimiento es esta, en un semiconductor, así como el germanio, el silicio, el arsénico de galio, ¿sí? Que sería este. Entonces, pues su electronegatividad entonces estaría relacionada con estos valores que están acá y su capa y su región de empobrecimiento es un poco más corta, ¿sí? Que esta que dibujé acá. Y en un conductor puro, entonces sus bandas son sobrepuestas, es decir, la banda de conducción y la banda de valencia, casi que esa zona de empobrecimiento no existiría, ¿sí? Iría por acá, no existiría. Listo. Este dibujo ya lo conocen de clases pasadas, cuando hay una corriente, cuando se aplica un potencial, se dirigen unos electrones, se dirigen, en principio están en desorden, o sea que hay electricidad, más no hay electromagnetismo como si lo hay en este dibujo. Listo. Aquí están redirigidas las cargas debido a un potencial aplicado. Ahora los dibujos y vamos a pasar la diapositiva siguiente. Bueno, entonces acá hablamos un poquito más de lo que son los enlaces covalentes y los elementos intrínsecos. Los elementos intrínsecos no son más que estos, son elementos que no tienen impurezas en su estructura cristalina, es decir, hay algo que se denomina dopaje y dopaje es cuando se le suman electrones o se le restan electrones debido a la unión de dos elementos. Hay unos que son intrínsecos y es debido a que su estructura por defecto, nótenlo acá, cada uno de ellos tiene, ¿qué? Tiene 4 electrones en su capa de valencia. Esos elementos en química, entonces se denominan semiconductores, ¿sí? Todos los que tengan 4 electrones. Por ejemplo, este señor que es el germanio, si no estoy mal, tiene 32 electrones y en su capa de valencia tiene 4. No importa cuántos electrones tengan, lo importante es que tengan su capa de valencia 4 electrones. Y les recuerdo que la capa de valencia es es esta última capa, la última, ¿sí? En la cual los electrones van a poder dirigirse unos hacia otros. Listo. Entonces, recuerden, elementos intrínsecos como el silicio, como el germanio, entonces son elementos por su naturaleza tienen 4 electrones en su capa valencia. ¿Sí? Pues entonces acá habla un poquito más técnico, ¿cierto? Habla que el modelo de Bohr, ¿cierto? En el modelo de Bohr, eh, dependiendo de las capas de valencia, pues entonces en su última capa, vamos a ver de que tiene 4. Si nos fijamos también en la tabla periódica, un elemento que tenga, por ejemplo, 8 electrones, que ya adquirió su estabilidad química, 8 electrones en su capa valencia, pues entonces va a ser más
electronegativo que otro elemento que tenga, por ejemplo, 4 o 3 o 2, ¿cierto? Como es el caso de los semiconductores. Es que esperamos de un elemento resistivo que tenga menos electrones en su capa de valencia, 1 o 2, ¿sí? Bueno, eso ya lo podrían investigar ustedes un poquito más a fondo. Ahorrar nuevamente los dibujos y paso a diapositiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué son materiales extrínsecos tipo N o tipo P? Para eso, entonces, yo les voy a pasar estas diapositivas. Espero que lean muy bien esto, pero pues en resumen es esto. Simplemente con que haya una impureza, un dopaje, miren lo que dice, de una parte en 10 millones, es decir, con un electrón que se añade más, un electrón que se añade más en un elemento que tiene 10 millones, ¿sí? En su estructura molecular, pues entonces va a quedar dopado de una forma o tipo N o tipo P. Y para enfocarme un poquito mejor, entonces abro esta diapositiva. Miren, la estructura del silicio es la cristalina, la estructura cristalina del silicio como tal, del material, es así. O sea, cada electrón va con su electrón. Hablamos de un elemento tipo N y uno tipo P. Miren, por ejemplo, este. Cuando hablamos de que si es la estructura del silicio y se dopa con un elemento que es un poquito más conductor, es decir, que tiene 5 electrones en su capa valencia, entonces este elemento va a quedar con un electrón de más. Con simplemente el hecho de que quede con un electrón de más, entonces va a ser más negativo, porque recuerden que el electrón es el negativo, ¿sí? Entonces se dice que ese elemento es de tipo P, tipo N, perdón, o sea, más negativo. Y con que yo dope, miren que estamos hablando de solamente esta ramita, es un silicio, todo solamente esta ramita, cada ramita. Y acá le apliqué, lo dopé con un elemento que solamente tiene 3 electrones. No sé si lo alcanzan a ver bien acá. Este tiene 3 electrones, ¿sí? Tiene 3 electrones, mírenlos acá, 3. Pero acá como que le falta uno, ¿no? Y acá era el contrario. Este tiene ¿cuántos? Tiene 5, ¿sí? Tiene 5. Entonces, sabiendo que todos tenían día 4, ¿no? Entonces, como este tiene 5, quedó N, y como este tiene 3, acá quedó faltando 1. Es decir, que va a dar la posibilidad de unirse con otro elemento. Es decir, que este señor quedó tipo P, porque tiene menos electrones. ¿Listo? Entonces, N es que tiene más electrones y P es que tiene menos electrones. Voy a borrar nuevamente los dibujos. Diapositiva para que miremos la otra. Entonces acá ya hablamos de portadores mayoritarios y minoritarios. Simplemente lo único que hay que decir con esto es que aquí, como es tipo N, pues entonces hay más negativos. No sé si lo alcanzan a notar, hay más punticos negativos. ¿Sí? ¿Sí? Hay más de estos negativos que positivos en el tipo N. Y acá hay más de estos positivos que negativos. ¿Listo? O sea que este es un portador mayoritario tipo P. Y acá es un portador mayoritario tipo N. ¿Sí? Listo. Voy a ir a la otra diapositiva. Y ahora, entonces, ya llegamos al elemento que sí nos interesa, que es un elemento de circuito. Eh, Resulta que bajo esta teoría, entonces construyeron un elemento que se llama el diodo, que es un elemento que está constituido por dos materiales, uno tipo N y tipo P. Y viéndolo desde una parte práctica, entonces serviría como un switch, pero en estado sólido. Es decir, que ese elemento no se va a afectar por movimientos, por otros factores, ¿cierto? Que de pronto sí podrían afectar un elemento mecánico. Este elemento, entonces, es el principio hace parte del principio de los semiconductores. Por este elemento se crearon televisores, los rayos catódicos, el primer computador, ¿cierto? Bueno, de los primeros computadores se crearon a base de semiconductores. Después ya de este van a hacer uno que se llama transistor, eh, pero por ahora entonces nos enfocamos en este. Hay dos tipos de diodos que conseguimos en el mercado, uno que es el de silicio y uno que es el de germanio. Hablando de un diodo de propósito general, que es el primer diodo que vamos a ver, ¿sí? ¿Cuánto consume en su capa cuánto es la región, el umbral, para que ellos funcionen? 0.3 voltios y el otro es 0.7 voltios. Con un voltaje menor, entonces este elemento no conduciría de un lado a otro. Yo siempre he pensado en esto, no lo afirmo, ¿sí? Pero si ustedes voltean la cabeza hacia su lado izquierdo,
van a ver de que este elemento que está acá, este elemento que está acá, es como si fuera un embudo, ¿sí? Como si fuera un embudo. Es decir, yo voy a ver inmediatamente de que la corriente, si estos son los electrones, van a pasar de este lado a otro, ¿sí? Desde el lado positivo hacia el lado negativo. Pero de acá para acá como que no. Entonces se aplica como la ley del embudo. Y creo que el símbolo lo pensaron en ese, enfocados en eso, en que es como un embudo. Entonces aquí la corriente se va a direccionar de positivo a negativo. Este señor se llama ánodo, ¿sí? Este se llama ánodo, este terminal. Y este terminal de acá, el negativo, se llama cátodo, ¿sí? Se llama cátodo. ¿Listo? Positivo ánodo y negativo cátodo. Este sí tiene polaridad. Si se aplica un potencial desde acá, positivo acá y negativo acá, los electrones se van a dirigir, o sea que se comporta como un cortocircuito, o sea como un cable cerrado. Mientras que si se polariza al revés, positivo y negativo, siempre y cuando no se exceda su umbral y no se queme, porque si se excede mucho se quema, entonces si no se excede se comporta como un circuito abierto, es decir, no pasa corriente. En esta configuración entonces sirve como una protección y en esta configuración entonces tiene otras propiedades. Por ejemplo, con él hacemos la rectificación, es un elemento que por defecto lo que hace es rectificar las señales que vienen analógicas, todas las vuelve en DC, las pasa a DC, o sea, las pasa al lado positivo de la señal, el negativo lo corta. ¿Listo? De ese también vamos a hablar un poquito más adelante, del puente rectificador. Acá hablamos de la estructura, de la simbología, cómo sería la simbología lineal, el modelo simplificado y el modelo ideal. Casi siempre estamos hablando del modelo ideal, pero pues no es ideal. Él va a cobrar un peaje que en este caso se llama BK, o sea, ahí va a haber un potencial en él cuando se aplique un voltaje. También va a oponerse a la, al paso de corriente y pues como tal va a servir como un elemento que va a pasar de un corriente de un lado a otro. ¿Sí? Este es un modelo un poco más simplificado con una R promedio y eh, este sería el modelo ideal. Entonces vamos a verlo realmente cómo sería esta grafiquita. Bueno, antes de eso, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería entonces la distribución de carga interna debido a una polarización. Aquí la polarización es cero, es decir, que el elemento está, miren, por favor, fíjense bien en esta grafiquita, en esta. Fíjense bien porque resulta que la zona de empobrecimiento acá está por defecto como es un semiconductor. Pero cuando se polariza, entonces vamos a ver qué pasa con esa zona de empobrecimiento, es decir, con esta región. ¿Qué pasa con esta región? ¿Se achata o se alarga? Voy a seguir con la diapositiva. Y miren qué pasa cuando se polarizan directas, es decir, negativo por un lado, ¿sí? Negativo por un lado, miren que es este mismo, y positivo por el otro. Entonces, ¿qué pasaría? Pues básicamente tiene que empezar a circular la corriente en este sentido, ¿sí? En este sentido tiene que empezar a circular la corriente. Pero, ¿qué pasó con esa zona de empobrecimiento? ¿Sí? Miren que ya la zona de empobrecimiento es un poquito más pequeña, es decir, que ya empezó a conducir porque se polarizó en directa. Y, y básicamente entonces pasa de un lado positivo a un lado negativo, solamente de positivo a negativo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces la otra diapositiva que sería en polarización inversa para que ustedes miren la zona de empobrecimiento como se creció, que es esta. Es decir, ¿cómo lo polaricé? Positivo. Bueno, acá hay un problema hay un error en la diapositiva y es que acá tiene que estar negativo y acá tiene que estar positivo. En este caso, entonces, lo que pasó fue que se polarizó en inversa, positivo con negativo y negativo con positivo. ¿Qué pasó? Esa zona de empobrecimiento se abrió. Y como está opuesta, miren acá lo dice, negativo, ¿sí? Acá se explica bien para que miren el error de la diapositiva, positivo con negativo y negativo con positivo. Como es opuesta, entonces miren qué pasa con la corriente. Y esta flechita, o sea, este, esta línea entonces me está diciendo, no, por ahí no puede pasar fácil. Sí pasa un poquito, pero no puede pasar fácil. Entonces la zona de empobrecimiento se creció, es muy duro
la escalera se abrió, ¿sí? Esa escalera, ese puente para pasar de un lado a otro, entonces los electrones no van a poder pasar muy fácilmente, como si lo hacían en la polarización directa. Entonces, conclusión, si ustedes quieren que el diodo funcione como debe, cumpla su función de rectificador, de pasar la corriente de un lado a otro, entonces se polariza directamente, no en inversa como una protección solamente. Listo. Hablamos de la curva, ustedes también la pueden ver después. Se habla de que el silicio y el germanio empieza a conducir en 0.3 voltios, acá, empieza a conducir, y el silicio empieza a conducir en 0.7 voltios. ¿Listo? No olviden esos dos valores, 0.3 para el germanio, y 0.7 para el de silicio. Generalmente el que compramos es el de silicio realmente, hablando del propósito general. Acá hablan un poquito de las mediciones, ¿cierto? Entonces debe dar un valor siempre y cuando debe dar continuidad, o sea, debe pitar siempre y cuando esté rojo en este lado, positivo, y negro en este. Si lo volteamos, entonces va a dar un valor resistivo, ¿sí? Es decir, cuando pita, va a dar un valor bajo, casi que nos va a mostrar cero, ¿sí? Nos va a mostrar cero, y si no, entonces nos va a mostrar un valor resistivo, ¿listo? Y no pita. Vuelvo y repito, si acá hay si estamos hablando de la medición, entonces si tengo acá el voltímetro, el rojo, en este caso sería el rojo, ¿sí? Y si tengo, espera un momentico, ya contexto, ¿sí? Eh, Coloco por acá la punta en rojo, rojo, y por aquí, entonces lo voy a colocar en negro. Entonces, si esas son las puntas del multímetro, entonces rojo y negro, en este caso, este sería el positivo con negativo y negativo con positivo, entonces sería en polarización inversa en la medición y me va a mostrar un valor resistivo. Es decir, aquí me va a marcar como está en pantalla, como un valor resistivo. Y si es el caso de que voy a medir en directa, entonces rojo aquí, rojo aquí, rojo aquí y negro aquí. Entonces lo que va a pasar es que me va a mostrar rojo con positivo y negro con negativo, me va a mostrar casi que cero, o sea, la resistencia es baja y me va a pitar, queriendo decir que el diodo está bueno. ¿Listo? Si aplican un voltaje, entonces, y miden rojo-negro igual, aplicando un voltaje, entonces, ¿cuánto debe haber? 0.67, 0.7 voltios aproximadamente, si es de silicio. ¿Listo? Bueno. Quizás entonces podemos buscar un simulador después en la protoboard, simulador virtual y poder hacer esta medición. Eh, Estas son las apariencias físicas. Entonces habla de, por ejemplo, un diodo de propósito general que es un diodo en montaje superficial, SMD, este diodo de potencia que se encuentra muchas veces en los soldadores, todos esos diodos de monedas que son también para potencia. Cada uno de estos diodos los encontramos muy fácilmente en tarjetas electrónicas, ¿sí? Pero hay unos que no son tan comunes, por ejemplo, este diodo de punta de conexión de AS, ¿sí? No es muy común. Y este diodo de potencia solamente lo he visto en elementos con electromedicina, que tengan que ver con electromedicina, ¿sí? Tienen unos comportamientos diferentes, pero estos que son encapsulados, por ejemplo, este que es encapsulado TO, ¿sí? Y este que es encapsulado DIP, que es también SMD junto con entonces este es como para potencia y este es más bien como para control, ¿listo? Y estos son los que más se encuentran en el comercio. Entonces, para que los veamos mejor, entonces ya voy a cerrar la diapositiva, pero primero entonces les muestro cuál es la tarea. Otros tipos de diodos. Diodo rectificador, que es el que hablamos ahorita. Existe uno que se llama diodo Zener, diodo túnel, diodo Schottky, diodo varicap, fotodiodo, diodo LED, diodo varistor, entre otros. ¿Cuál es la tarea para ustedes? Tienen que buscar cada uno de estos diodos, buscar sus aplicaciones, su curva de disparo. Tienen que buscar la curva característica, tienen que buscar referencias comunes en el mercado, ¿sí? Y, a ver qué me falta, cómo sería su apariencia real, es decir, la fotico y cómo sería su apariencia real.
Y con eso entonces ya mañana colocamos la tarea para que hagamos un circuito con diodos. Listo. Entonces, antes de que cortemos video, voy a mostrarles, voy a salir un momentico de acá. Un momentico de acá. Sí, quedan 10 minutos de video. Pues para que abramos las preguntas, pero por ahora, por el momento, solamente les muestro esto. Esta sería como más o menos la apariencia de los diodos. Hay unos elementos que muy fácilmente se pueden confundir. Por ejemplo, estos se pueden confundir con un transistor. Pero acá, por ejemplo, vemos el diodo LED, ¿sí? Vemos el diodo de propósito general, vemos los tipos de diodos, pero también un encapsulado SMD, ¿sí? Diodos de potencia. Este también podría ser un varicap, sí, fácilmente. Bueno, entonces ya ustedes consultarán. Por acá hay más imágenes, ¿sí? Bueno, listo. Voy a abrir entonces las preguntas y con eso terminamos video. Ya pueden entonces eh, abrir quitar el silencio y si necesitan preguntar algo. Profe, Sí, ¿me señor. puedo volver a repetir las preguntas de la tarea? Al favor. Listo, listo. Entonces para eso tocaría entonces resumir desde acá. Abríamos las primeras preguntas pensando en qué tipo de elemento es el agua, si es un conductor o un aislante, ¿sí? También hablábamos de otra pregunta que era si es verdad que el oro, que la plata es mejor conductor que el oro. A ver, recuerdo otra pregunta. Bueno, hablamos de una consulta que podría ser personalizada y es de qué depende la electronegatividad de los elementos químicos. ¿Sí? También, ¿cómo se mide un diodo? ¿Sí? ¿Cómo se mide un diodo? A ver, ¿qué otra pregunta? Si la recuerdo. No, básicamente eran esas. Básicamente eran esas. Peor. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Ya saben entonces cuál es la tarea. ¿Sí? La tarea se enfoca básicamente en estos. En estos días yo la voy a colocar en el taller, como taller, y la voy a subir, pero pues ustedes le pueden ir tomando, si quieren, un prinazo para que vayan consultando. Entonces voy a cortar video hasta ahí. Sí, hay otra pregunta, ¿no? No. No. No, señor. Yo corto video y entonces ya hablamos otro ratico, ¿listo? Un momento.